En la Sala, el podcast de The Fork que descubre las historias detrás del servicio y da voz a quienes las hacen posibles. En el barcelonés barrio de las Corts existe un lugar al que muchos llaman la nave de los sueños. Desde la calle se intuye una nave baja mimetizada con el barrio detrás de una gran fachada blanca intervenida como un bosque. Troncos altos y estilizados en grises, ocres y beige, salpicados de hojas y números que se integran en la pintura como si la dirección estuviera escrita en los propios árboles. Al cruzar las discretas puertas negras aparece Cocina Hermanos Torres, un espacio donde el tiempo parece suspenderse para que todo gire en torno a la cocina. 3 módulos en el centro, mesas bajo nubes de luz y un pase que se vive casi como una obra de teatro. Al frente de la nave está Pablo Sacerdote, director de la Sala de Cocina Hermanos Torres y premio jefe de sala 2023 de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrició. Nacido en La Plata, empezó como bartender, descubrió en el vino su verdadera vocación y la desarrolló en Mendoza con la bodega Familia Zucardi, para después consolidarla en Barcelona en casas como Abac y Marea Alta. Desde 2019 dirige la Sala de Cocina Hermanos Torres, donde coordina un equipo que trabaja como una orquesta en un espacio totalmente abierto, sin cortinas ni paredes que atenúen los gestos, la voz o la tensión del servicio. Pablo entiende la sala como un lugar de escucha y de equilibrio fino. Su mirada está puesta tanto en el comensal como en el equipo, en cómo se cuenta el menú, cómo se acompaña cada paso sin robarle protagonismo al plato y cómo se mantiene la magia de la experiencia noche tras noche. Habla de confianza y de actitud como ejes de su manera de liderar, de una hospitalidad que no se esconde tras la rigidez del protocolo, sino que apuesta por la naturalidad, la calma y la cercanía. Hoy, en esta conversación, queremos entender cómo se diseña esa sala orquesta, cómo se humaniza la alta cocina en un entorno de alta exigencia y qué significa, en definitiva, cuidar a las personas que cuidan del comensal. Bienvenidos a este nuevo episodio de En la Sala, el podcast de The Fork que descubre las historias detrás del servicio y da voz a quienes lo hacen posible. Yo soy Lara Comte y hoy comparto mesa con Pablo Sacerdote, director de Cocina Hermanos Torres, uno de los grandes referentes actuales de la hospitalidad en la cocina. Pablo, es un placer compartir este espacio contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la oportunidad de poder explicar las cosas que hacemos aquí en nuestra casa y también para hablar de este lado, ¿no? Me gusta que se llame En la Sala porque en la sala es en donde muchas veces nos olvidamos que pasan las cosas, ¿no? Total. Así que sí, hace tiempo que está bueno seguir focalizando. Me gustó una parte que decís referente. Yo no creo ser un referente y no tiene que ver con una falsa humildad, sino que aunque creo que hace muchos años estábamos hablando de que los referentes de sala están un poquito denostados. Hace muchos años, no digo que no los haya, pero que los chicos no nos conocen, digamos, ¿no? A los que trabajamos de esto hace tiempo. Entonces, estaría bueno marcar que esos referentes son para uno mismo o para un reducto. Sí, no, para un espacio como medio pequeño y habría que darles voz, ¿no? Hay grandes personas trabajando en España, evidentemente en el mundo, pero en España hay grandes casas que tienen personas pero increíbles trabajando dentro, ¿no? En cualquier caso, para mí sí eres un referente en este micromundo en el que estamos, sí. Pero espero que esto sirva para que la gente conozca el trabajo que hacéis y cómo se logra la magia en vuestra sala, porque quedé fascinada cuando te escuché en el Congreso Suite del pasado mes de octubre y explicaste cómo trabajáis, la sensibilidad con la que trabajáis, la creatividad que permitís que exista en la sala del restaurante. Realmente me pareció único y por eso he querido darte voz. Quería empezar por el principio, Claro. Si te parece. Obvio. Naciste en La Plata y empezaste tu carrera profesional viajando por Argentina. ¿Qué recuerdas de aquella primera etapa y esos primeros encuentros con el vino? A mí me pasaron como varias cosas que tienen que ver con que yo realmente estudié muchas cosas que no tenían que ver con lo que terminé siendo. Estudié Derecho, estudié Marketing, y desde muy chico trabajé en discotecas, entonces mi conexión con la gente tenía que ver desde la parte emotiva, siempre estando, ¿no? Entendiendo cuáles eran las necesidades y por dónde iban las necesidades de la gente de ese momento y también las mías, ¿no? ¿Qué pasa? Yo empiezo a crecer, empiezo a estar
cuando me voy de mi ciudad. Argentina es un país que tuvo muchas vicisitudes y sigue teniéndolas, pero en eso yo decido viajar al sur y me encuentro yo había trabajado muchos años de bartender, había dirigido bares y me encuentro con una realidad diferente, que era trabajé un año en un bar y después aparece en mi presencia la posibilidad de trabajar en un restaurante. Era más formal, era más como más tranquilo. Entonces decido ir al restaurante. Cuando decido ir a ese restaurante, conozco una realidad diferente, que era que también había un mundo de vinos como mucho más amplio. Yo seguía trabajando en la parte de coctelería, pero quería, y ahí conozco un personaje que marca una decisión, ¿no? de carrera, que fue Mariano, que es una persona que estaba de sommelier en este restaurante, un restaurante perdido en el Calafate, o sea, muy lejos de todo, en donde la posibilidad de encontrar botellas y demás era difícil, pero la apuesta en vino en ese restaurante era una apuesta interesante. Se llamaba Casimiro el restaurante, Casimiro igual. Y es ahí donde un poco me empiezo a enamorar del mundo vinos, aunque yo sabía más de etiqueta que de vino, ¿no? O sea, yo me sabía leer las etiquetas, me sabía dónde estaban cada vino y sabía todo, pero de vino en sí no tenía ni idea. Sigo sin tenerla, pero en ese momento todavía era más joven. Menos falsa humildad. No, prefiero... A ver, cuando vos hablas de que sabés de algo, yo lo que sí sé es que me gusta, que intento indagar, pero después te das cuenta cuanto más sabés. Es lo que te iba a decir, a veces cuanto más sabes te das cuenta de todo lo que te falta por aprender. Sí, o de que menos sabés, o de que hay gente que te rodea que tiene un conocimiento tan interesante que querés, ¿no? Un poco extraer de la gente que te rodea, mismo con los equipos, ¿no? Esto me termina pasando con los equipos. Pero contando y volviendo a esa historia, es ahí donde yo, después de vivir varios años en el Calafate, empiezo a trabajar mi idea de trabajar con vino, pero en el medio vivía en el sur de Argentina, con mucho frío, con muy poco contacto con otra cosa que no sea un pueblo muy pequeño, así que decidí irme a vivir a México, al Caribe, o sea, hacer un cambio drástico de concepción. Y viví en México casi un par de años, un año y medio, una cosa así, y me fui en Playa del Carmen y volví a trabajar de bartender, porque era también lo que se daba en ese lugar y donde, bueno, viajé, conocí cultura, me separé bastante del vino. La verdad que el consumo de vino en México estaba destinado y sigue estando solamente a una parte muy pequeñita, es otro tipo de consumos, pero bueno, mi idea del vino siempre quedó latente. Entonces vuelvo a Argentina, vuelvo al Calafate, un poco para equilibrar mi pH, y de ahí me decido viajar. Mi hermana se había venido de Europa, así que vine aquí. ¿Tu hermana está en Barcelona? Mi hermana vive en Holanda hace muchos años. Y decido venir a visitarla, pero después tenía, como siempre, algún amigo en una discoteca trabajando aquí y me vine a trabajar con él unos meses. Y ahí conocí a la que es mi mujer actualmente, hace ya 19 años casi. Entonces, nuestra historia empieza a ser un amor de que ella se viene a Argentina, de que yo vengo para aquí, de vivir tiempo lejos. Pero yo enfoco mi idea de trabajar con el vino y vuelvo a Argentina a ponerme en un lugar que me expusiera a probar vinos y a aprender de la gente que sabe. Y ahí a estudiar sommelier, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea... A mí me pareció increíble, pues yo ahora lo estoy contando como que fue una historia sin saltos ni demás. Tuvo muchos saltos, tuvo muchos pozos, tuvo muchos momentos álgidos, pero una cosa a destacar es que a mí las cosas fue como que me fueron pasando, ¿no? Una cuestión de que yo no sé si existe, no me vuelvo esotérico, pero digo, no es si es energético o qué, pero las cosas yo me iba cruzando con la persona indicada en el momento indicado, o yo estaba en el momento indicado cuando me tenía que cruzar con alguien, y en todo esto se abre una puerta de una persona que había trabajado conmigo en ese restaurante del Calafate, que me dice, mira, podés hacer una entrevista para irte a Mendoza. Yo le pregunté si conocía a alguien en Mendoza, sí, y yo conocía mucho también lo que estaban haciendo en Familia Zucardi y sabía que tenían una propuesta gastronómica interesante, siendo que Mendoza todavía ya había empezado, hacía tiempo, pero había empezado a tener una especie de turismo enológico que no había en otros lugares, desde esta y otras bodegas fuertes que habían apostado al turismo enológico. Y ese enoturismo era interesante también porque yo en el medio podía estudiar sommelier cerquita de las plantas, cerquita de la gente que hace vino. Eso, ir a las bases me fue enseñando un montón. Claro, y conocer el vino desde lo que es. Y conocer cuánto esfuerzo tiene una botella de vino, claro. Por eso con quién y cómo tenés que describir un vino, ¿no? Cuánto respeto le debes a un montón de gente que cosecha a altas temperaturas con arañas y que poda con bajas temperaturas y con mucho frío, ¿no? Entonces, salirte de la etiqueta.
Bueno, y salirme no solamente de la etiqueta, sino también respetar. Cuando nosotros hablamos, a veces lo banalizamos, porque no creo que indaguemos tanto. Hoy en día, ya después de muchos años de trabajar y demás, a mí Mendoza me dio un cachetazo de aprender en cuanto a todo el esfuerzo que lleva atrás. Y no hablo de esta bodega, hablo de cualquier bodega que quiera hacer una apuesta, que se la juega todos los años, que un granizo te puede matar una cosecha, que una helada, no sé, lo que fuera, ¿no? Y entonces en todo esto empecé a respetar como mucho al productor y me parece que es muy importante porque después esto se traslada a otras cosas, ¿no? Se traslada cuando hablas de un tomate, se traslada a cuando hablas de nada. Nosotros siempre en el restaurante hablamos de producto y ese producto tiene una cara atrás, tiene una familia que vive de ello, tiene alguien que riega, tiene alguien que poda, tiene alguien que cosecha y tiene alguien que sale a venderlo. No, importantísimo cultivar esa sensibilidad para luego también transmitirla y para Entonces, poder... la verdad que a mí estudié allí, me fue muy bien porque claro, yo quizá era el más friki de todos, porque estaba como muy metido y la parte de destilados la tenía muy clara porque había hace muchos años que trabajaba con destilados. Pero claro, yo siempre fui de la mano de qué pasaba conmigo y las sensaciones que me generara el vino o lo que fuera y qué pasaba con el cliente, ¿no? Entonces hay siempre un hilo conductor de que yo digo que la primer cara no puede mentir, ¿no? Yo siendo muchos años barman, los barman somos psicólogos, somos lectores. Entonces hay 1000 situaciones que lees y en esa lectura te vas dando cuenta de muchas cosas. Pero en la primer cara, si vos hiciste un cóctel y la gente puso una cara que no era la que esperabas, cambiáselo, porque no la está pasando bien. Empezamos mal. Entonces es un poco por ahí, ¿no? En el vino me pasó un poco lo mismo de aprender qué buscaba la gente y demás. Es verdad que después de estar como 3 años en Mendoza, ya la situación personal se estaba poniendo como más compleja porque vivíamos un tiempo juntos y no y demás. Y yo la primera vez que estuve en Barcelona me había enamorado de la ciudad. Me había enamorado de la ciudad como lugar, me había enamorado. A mí Barcelona me parece una ciudad a la que volvería todos los días y que cuando me voy la extraño. Es algo loco porque no es mi ciudad natal, ni mucho menos, ni mi país, en donde culturalmente seguramente tengamos cosas muy destacadamente diferenciales, o sea, muy diferentes. ¿Qué es lo que crees que es más diferente? No, yo vengo culturizado en otra manera de ver la vida. O sea, la palabra crisis a mí no me asusta. Yo Claro. convivo con ella desde que tengo 5 años. Y no digo que en Barcelona no haya habido crisis, pero en algún Pero son momento. distintas. Pero cuando yo llego a Barcelona en el 2011, creo, claro, Monse, mi mujer me decía, es que hay crisis. Yo decía, bueno, si querés te cuento que por ahí hay lugares que están un poco peor, ¿no? Si esto es una crisis, yo quiero vivir en No, crisis, está ¿no? bien, sí, pero entonces en esto lo que te digo es, sí es verdad que la alta restauración en ese momento, yo me acuerdo que sufría un poco, porque es verdad que venían después de los 2008, pero yendo a lo que veo diferencial es, cuando vos te culturizás en otro lado, intentás que esas cosas te vuelvan a pasar, ¿no? Es decir, no sé, hablando de amistades, hablando de familia, hablando del vecino. Y a veces, claro, la gente no piensa como vos porque vos te criaste en otro país que comen 5 asados por semana. Entonces la gente acá no come tanta carne, ponele. Y desde eso hasta nada, hasta la concepción de amistad, o desde no sé, vi luz y entré, o tocar el timbre, no sé. Estas cosas que en Argentina pasan súper usualmente, acá no son así, y no porque estén mal aquí, sino porque pensamos y nos creamos diferentes. Eso fue para mí difícil hasta que me di cuenta que yo ya no era más argentino. No es que no sea argentino, sino que no, ya era una persona que hacía muchos años que vivía afuera y que tenía hijos en otro lugar. Entonces ya uno es de donde son sus hijos y empezamos a tener otro tipo de concepción y de aceptación a muchas cosas que tenían que ver que el primer momento de darte cuenta que ya tu lugar no es el que pensabas que era, ¿no? ¿Y cómo fue el salto a Barcelona? O sea, ¿en qué momento empezaste en ABAC Repito, directamente? yo, las cosas fueron pasando. De manera natural, por contactos. Súper natural, porque en realidad, otra cosa no, pero contactos en mi vida hice bastantes. Claro. No sé si los aproveché o no, pero estoy donde estoy gracias y por los contactos que fuimos encontrando en el camino, que fuimos, digo, porque creo que yo ahora comparto con mucha más gente, no soy yo solo, pero la Avenida Barcelona fue a través de que yo le escribí a un amigo en común, un amigo que tenía, y le digo, mirá, estoy pensando en irme a vivir a Barcelona,
todavía no tenía mis papeles, o sea, tengo ciudadanía italiana, entonces no me habían salido esos papeles, y lo que digo es, bueno, empiezo a escribirle a gente que conozca gente en Barcelona para ver a dónde puedo hacer unas prácticas también para que me conozcan, porque claro, vos podés tener un gran currículum en Argentina. ¿Habías dirigido sala en Argentina? Yo había dirigido la sala de Cocina Hermanos Torres, de Casa del Visitante, que es de Familia Zucardi. Había estado 3 años dirigiendo sala, pero igual en el otro restaurante yo ya había dirigido sala, pero una sala que no venía con carga protocolar. Es decir, yo nunca estudié sala, yo estudié sommelier. Claro. Así vamos a esto, ¿no? Y también estudié mucho por mi cuenta de muchas cosas. Estudié lenguaje no verbal, estudié marketing, estudié muchas cosas. Y, repito, las canas no me las pinté, por lo tanto había aprendido muchas cosas que tienen que ver con reacciones inmediatas. Nosotros somos, los que trabajamos de esto, tenemos un punto de lectura que es algo fundamental para nuestro trabajo, ¿no? O sea, de lectura de situación hasta lectura de psicológica. cliente, ¿no? Entonces, el salto a Barcelona es a través de que yo le escribo a una persona que realmente no nos conocíamos, y tengo una buena anécdota con eso. Casi siempre todos son anécdotas en mí. Pero Víctor... Me encantan las anécdotas. Bueno, de hecho en lo de Suite hicimos todas anécdotas. Sí. Me acuerdo que le escribo a Víctor Trocchi. Bueno, Víctor es un cocinero argentino que ha tenido estrellas. Bueno, ahora hace muchos años que nos conocemos. Pero fue muy bueno porque yo le escribí a varias personas y entre ellas le escribo a Víctor Trocchi y me dice, mira, hay un restaurante que seguramente está muy postulado para ganar la 2ª estrella, aceptan prácticas, así que si querés podés hacerlo, Entonces yo contacto ya directamente con ABAC. ¿Qué pasa? Yo en ABAC empecé como prácticas. La persona que estaba a cargo me dijo, mirá, necesitamos una persona como vos, quiero que trabajes con nosotros. Claro, yo no tenía papeles, así que tuve que acelerar mis papeles italianos, que ya venían en camino, pero que no los tenía. Entonces vuelvo a Barcelona cuando yo me dedico porque yo fue muy bueno. Yo termino de estudiar sommelier, pero tenía que dar un examen final en Argentina. Entonces me vine a hacer prácticas a ABAC y me volví a Argentina. Cruzabas constantemente, ¿no? Qué locura. Una locura. Y termino de dar ese examen, vuelvo para ABAC, ya como contratado, como un camarero, como jefe de... Bueno, sí, en realidad como camarero, no me va a salir ahora. Sí. Como jefe de rango, como jefe de rango. Jefe de rango. Empecé como, esto fue muy loco porque yo hice prácticas, después fui jefe de rango directo, como sin pasar por ayudante, porque yo ya no estaba tan joven, tendría, bueno, no sé. Bueno, y llevas mucha experiencia ya en Argentina. Sí, pero claro, obvio. Repito, en Argentina había una concepción, por lo menos en esos años, ahora más o menos nos vamos conociendo y tenés mucha más información a través de redes y escuchás podcasts y escuchás gente que habla en todos los lugares del mundo y hay una expansión diferente, hay mucha gente que haya viajado mucho. Pero el estilo era muy diferente. No, pero también lo que pasaba es que te lo juro, que yo pensaba que los restaurantes con estrellas no se equivocaban. Que la gente hacía todo perfecto y bien y que todos sabían lo que era un Negroni o que todos sabían lo que era, no sé, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego a este lugar en donde había un equipo entre joven y mezcla, porque Marc, que era quien estaba a cargo en ese momento, era súper joven, pero venía con muchos años de experiencia en el CIE, o sea, una persona que sabía mucho, un sommelier que sabía muchísimo de vino, una carta de vinos súper amplia, pero muy amplia, era como, no sé. Entonces, claro, yo había estudiado sommelier, estaba en el lugar donde quería estar porque era como llegar a lo máximo. Yo entraba, sacaba de vinos y decía, wow, esto está el vino. Y había probado muy poco extranjero en Argentina, porque en Argentina en ese momento probar algo importado era bastante más difícil. Había catado porque trabajaba en una bodega y se cataba mucho y muy pro, digamos. Pero claro, lo que me faltaba era la relación con esos vinos, los precios, cómo comprar, cómo decidir, ¿no? Que esto siempre lo tenés medio en la cabeza, medio en libros, pero... Entonces había un punto como interesante. Y te decía, yo empiezo como jefe de rango, pero al mes y medio me ponen el segundo maître, Marc, y a los 5 o 6 meses Marc se va a China a vivir y me ofrecen a mí ser el director de sala. Claro, yo pasé de internship a director de sala de 6 meses en un restaurante de 2 estrellas Michelin, que en ese momento todavía recién ganaba la segunda y estábamos en una especie embrionaria de que después sea exponencial la figura del chef. Entonces fue muy interesante porque yo ahí vi un crecimiento muy grande, no solamente personal, sino de un restaurante que empieza a tener una exponencialidad diferente, ¿no?
Bueno, y la posibilidad de crear, o sea, de permear al equipo, ¿no? De trasladar un poco tu identidad al El tema equipo. es que estuvo bueno porque nosotros veníamos de escuelas muy diferentes. Hablo de Mark, que es la persona que estaba antes, pero coincidíamos en una cosa que tenía que ver con que el obsoleto tenía que quedar un poco al lado. ¿Bien? Pero el obsoleto para lo que era lo que nosotros podíamos brindar, si vos no tenés la enseñanza técnica previa, por ahí haces un papelón si querés hacer algo técnico. Entonces lo que tenés que hacer es ser empático, tenés que combinar, ¿no? Resaltar ¿Cuáles tus son virtudes. tus fuertes? Sí. Resaltar tus virtudes. Y en ese resaltar tus virtudes es generar equipos que resalten tus virtudes. Entonces yo sí está claro que venía manejando equipos de hacía mucho tiempo, que en algún momento hemos escrito cosas sobre liderazgo, hemos intentado trabajarlo desde un punto más blando y más entender hacia dónde va el equipo, cuáles son, ¿no?, esos objetivos que podemos hacer. Yo he cambiado mucho, gracias a, no sé si a la experiencia o que también me fui dando cuenta de que había figuras o cosas en las cuales yo iba dejando de creer y las fui cambiando. No digo que ahora sea Bambi y haya sido el lobo, pero... No, que vas a ser Bambi. Pero no sabes lo que era nada, ¿ok? Yo te conocí en la época de Marea Alta y no eras nada Bambi. Vale. Quizás estás más relajado ahora. ¿Cómo fue No. esta época de Marea Alta? Porque ese espacio está como maldito, o sea... Bueno, no, en realidad... Es difícil, es un espacio difícil. En realidad, a mí lo de Marea fue una manera de... Yo en esto cuento cosas que tienen que ver con lo personal. Yo perseguí el sueño de todos y de algunos en particular, que era lograr una tercera estrella. ¿Qué pasa? Yo después yo me iba dando cuenta que mi etapa estaba terminada, o sea, que no nos sumábamos juntos, que había pasado mucho tiempo, habían pasado muchas cosas y que ya estaba bien en un restaurante que me dio todo. Objetivo alcanzado. Y que yo le di todo, sí, pero sin saberlo, ¿eh? Yo me fui 3 días o 4 después de ganar la tercera estrella. Y me parece algo interesante porque fue una buena manera de salir de un lugar que quise mucho y que quiero mucho y con gente que todavía admiro y sigo, ¿no? Entonces me pareció que estaba bueno. Sí es verdad que en mi cabeza estaba el dejar el fine dining porque estaba un poquito... agotado. Y yo la infancia de mi primera hija me la perdí bastante, digamos. Entonces era un reclamo que venían a hacer justo mi segunda hija y era como que yo no quería seguir en la misma película de no poder disfrutarla y de no poder... O sea, esa compatibilización que todos hablamos para una persona que es muy... friki de lo que hace y que busca un objetivo, a veces se le nubla, ¿viste? Estás como solamente mirando el objetivo y eso no te permite disfrutar el día a día, que es algo fundamental. Y la vida sigue y te la pierdes. Claro, y después, en el momento que mi hija ya estaba más grande y todo, y iban a ser mi segunda hija, dije, no sé si es el camino. Entonces en el medio me cruzó con Enrique, que era propietario de Marea Alta. Él me dice... De que él necesitaba una persona también, enfocado a un objetivo determinado también. Y nada, fue una experiencia, yo dije, bueno, quiero salir del fine dining y todo. Igual fue una experiencia dura porque salís de un lugar en donde vos ya todo está más ganado, donde ya hay un todo por construir. Hay un punto de exigencia. No, estaba bien hecho, estaba muy bien hecho el restaurante. Lo que pasa es que la persona que estaba ahí también a cargo es una persona que sabe mucho, pero claro, también es verdad que yo las vicisitudes de ese tipo de restaurantes no sé manejarlas del todo, ¿no? O sea, yo preferí, no quería salirme del todo de lo que había hecho, digamos. Esto es inconsciente, digo, consciente dije, yo quiero salir del fine dining y si tengo que vender conos de patatas fritas, vendo conos de patatas fritas, no sé, pero no quiero tener más la cabeza quemada con cosas que... Y después me di cuenta que la gente que venía al restaurante tenía búsquedas muy diferentes, algunos iban por las vistas, otros para el Super Rodaballo, entonces era como el público era medio raro, también es una zona, no está maldito el restaurante, lo que pasa es que era un restaurante muy complejo de generar, eran 2 plantas, el espacio, mucho personal, un lugar que es sin duda quizás las mejores vistas que haya en Barcelona, sin desmerecer otras, pero es precioso ese sitio. Es impresionante. Yo decía que si había que cerrar un negocio, tenías que ir ahí porque el otro iba a estar mucho tiempo mirando para afuera. Entonces vos podías ayudarte de esa guardia baja. Buen consejo. Pero era súper interesante, me gustó mucho
la integralidad del concepto, lo que pasa es que después se fue difuminando entre lo que yo quería hacer y lo que pasaba. También es verdad que empezamos a tener un par de golpes tipo que pasaron en Barcelona y demás. Y el restaurante, bueno, no terminaba yo no le podía ayudar mucho tampoco al restaurante, ¿no? Entonces los equipos empezaban a diluir también, por esto de eran equipos muy grandes, había que ajustar cosas y bueno, entonces antes que terminar mal, decidimos dar un paso al costado, decidí yo dar un paso al costado, hablándolo tranquilamente con Enrique, que es un tipo que, ya te digo, hay muchas frases de él que todavía me quedan. Pero bueno, en todo esto yo ya no podía o no sabía si podía seguir aportando. Lo interesante también fue que, como te digo, las cosas van pasando, ¿no? Y a través de una persona que conocía a los hermanos me dice, mirá, escúchame, te van a llamar los hermanos Torres en el proyecto nuevo que tienen, qué sé yo. Y me llamaron los hermanos porque la persona que estaba se iba, porque también estaban buscando una persona y demás. Y fue muy bueno porque yo decía, no, yo Fine Dining no quiero más, ¿viste? A no ser que haya una propuesta o haya un lugar que pueda desarrollar un poco lo que a mí me gusta hacer. ¿Y te permitieron ser el tercer hermano? Un poco. Bueno, sí, pero a ver, no te olvides que son gemelos y ya Claro, tienen claro. dos hermanos más, así que no sé si soy tan el tercer hermano. Pero no importa, no hablo de celos ni mucho menos, No, sino pero lo que me permite. de construir desde el inicio, A mí lo ¿no? que me pasó es que yo llegué a un lugar que veía que era muy interesante para mí poder desarrollar lo que fue mi idea inicial de Fine Dining. Es decir, un Fine Dining en donde la revolución sea emotiva y en donde la revolución sea congruente, real y posible. En el año 2019, que fue muy diferente a lo que tenemos en la actualidad, porque no se olviden que en el 2019, pre-pandemia, las cosas empezaban a ponerse difíciles en cuanto a búsqueda de talento, a retención de talento y demás, pero después de la pandemia esto se exponencializó, ¿no? Fue mucho más difícil encontrar personas, y no solamente encontrarlas, sino que se queden contigo, tener una propuesta que esté a la altura de lo que la gente espera también. Siendo rentable, pudiendo pagar sueldos, o sea, hay un montón de cosas que yo ya sí había aprendido en otros lugares, ¿no? O sea, quiero decir, yo no era el mismo Pablo que había llegado a Barcelona, evidentemente, ya había pasado mucho agua abajo del puente, pero aparte de eso, mi idea de Fine Dining coincidía mucho con lo que los hermanos querían ofrecer. Entonces estaba muy bueno porque yo no estaba pidiendo bailar rock cuando ellos tocaban clásico, o al revés, ¿no? Porque la sala me iba a permitir tener una relajación con alto nivel de detalle que ninguna otra sala me ofreció hasta este momento. Entonces, Menos técnica y más emocional. O sea, sí, pero más- lo técnico, lo que pasa es que lo de menos técnico también es una cosa que yo siempre intento, pero ¿qué es técnico? ¿No? O sea, ¿qué es técnico? Hace un tiempo atrás estábamos Menos dando una protocolaria. charla. Eso sí, pero que los protocolos... Porque técnica lo es. ¿En qué año se escribieron los protocolos? Claro, sí. ¿Qué es ser técnico? Acabar platos en... Pero si tengo un cocinero a en mes- 5 metros. Claro, es que el tema es que Cocina Hermanos Torres es una cocina. El 70% del espacio es la cocina y la sala estáis dentro de la cocina, con lo cual es otra concepción totalmente diferente. Mi aporte tiene que ser emotivo y yo no estoy diciendo que no haya que tener cualidades de servicio. Para mí más técnica es una sonrisa que una crêpe Suzette, pero que yo no pega una crêpe Suzette acá y no porque no sea valioso saber hacerla, no es en contra No es el de espíritu. esto, sino que es en esta sala no pegan muchas cosas que sí pegan en otras salas Descríbeme y que quedan súper bien. descríbeme cómo es la sala de Cocina Hermanos Torres y cómo ha evolucionado respecto a lo que tú tenías en mente cuando arrancasteis el proyecto. No, cuando yo llegué lo que sí está claro es que teníamos, había un equipo súper interesante, recién como muy embrionario en cuanto a que había talento, pero el proyecto empezaba hacía unos 10 meses, más o menos, 9, 10 meses. Conocí al equipo de sommelier, que para mí es algo fundamental. Nosotros en ese momento, yo lo planteaba y decíamos, queríamos ser uno de los restaurantes donde puedas irte a beber una muy buena botella o la botella que te guste beber. Entonces, yo nunca voy a hablar de cantidad de referencias, más allá de que se exponencializó después de mi llegada por la ayuda de los hermanos y por la aceptación de los hermanos en cuanto a los proyectos que nosotros fuimos proponiendo en parte de vinos. Pero digo, a mí no me importa la cantidad de referencias, sino qué referencias tenés para ser atractivo a los clientes y a tu equipo de sommelier, ¿no? O sea, tener una
un equilibrio tan interesante que tenga que ver con la personalidad y en esa personalidad poder adaptarlo a todos los clientes, ¿no? Es decir, aquel que venga a beber un vino natural de culto o aquel que venga a beber una super etiqueta clásica. Podemos tener los dos sin perder personalidad, entendiendo que depende del cliente, tenemos que ofrecer una u otra cosa. ¿Estás diciendo que tenéis una bodega construida a través de la personalidad de las personas que conforman el equipo de sommeliers? Sin dudas. Sin dudas. O sea, hoy en el equipo de sommelier tenemos, bueno, Coldo es nuestro head sommelier y está Patricio también. Y de hecho Azara trabajó muchos años de sommelier con nosotros y ella ya no está haciendo las veces de sommelier. Porque como decimos, el talento nos gusta que se quede con nosotros, entonces podemos ir generando otro tipo de puestos o de lugares para otros momentos de vida, que eso es importante también. O sea, Azara fue mamá, entonces ya no va a poder estar en todos los servicios como teníamos y demás, entonces podemos encontrar otro lugar en una persona de confianza, en una persona que podemos apostar por ella y que ella apostará por nosotros y le damos y que la el vida espacio. volverá a cambiar en algún momento. Entonces, o no, pero sí. Pero sí, lo bueno. que yo digo es los sommeliers es, por ejemplo, ahora está también Patricio, que es una persona que nos conocimos aquí. Patricio también es de mi ciudad, pero nos conocimos en el restaurante. Y en un momento me escribió, mirá, Pablo, voy a competir para el Campeonato Argentino de Sommelier. Me gustaría ir a probar allá también para ir catando cosas y para hacer... Bueno, y estuvo muy bueno porque ahí en Patricio descubrí una persona que es como... Somos el yin y el yang, digamos, ¿no? En el mundo vinos. Y no importa de qué lado esté yo ni quién sea, no. Sino que digo, está muy bueno porque en estas discusiones lo que hacemos es encontrar cosas que son equilibradas. Coldo es el equilibrio de por sí, pero entonces en ese equilibrio de dos descontrolados logramos cosas que están muy buenas, ¿no? Entre las charlas y entre lo que llegamos a poner en la mesa. Y os estimuláis también. Claro, es fundamental. Pero eso es lo que te digo, a mí, yo aprendo mucho del cliente, pero aprendo mucho del equipo también. Entonces, cuando vine a cocina, lo que había era lo que yo veía era un potencial muy grande de hacer cosas que estén buenas a un alto nivel de detalle, pero con un alto nivel de relajación, que eso es algo importantísimo. Percibir en una sala que no haya tensión y que vos estás comiendo en una cocina, me parecía algo increíble. Y me acuerdo siempre de que mi primera semana de trabajo pasaron 3 o 4 cosas, y en la primera semana de trabajo vienen unos clientes que nos conocíamos hace muchísimos años y se sientan a comer, eran periodistas. Y ellos me dicen, es que en realidad no sé dónde estoy. Porque si vos me decís que ahora estoy en Nueva York, te creo. Si me decís que estoy en Londres, te creo. Porque este restaurante es como atemporal y a lugar, ¿no? O sea, no está en ningún lugar físicamente. Es como una cápsula Sí, del y nosotros tiempo, queríamos sí. hacer que esa cápsula se mantenga. ¿Qué pasa? Sí es verdad que siendo una nave industrial siempre tenés miedo al frío, ¿no? A esta parte... Pero la parte emotiva la pone el equipo. Claro, entonces en ese miedo al frío me di cuenta que me abrazaban más que en otros restaurantes, el cliente. Y digo, wow, me dan abrazos. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿Qué siempre como estamos haciendo la haciendo? pregunta, ¿qué estamos haciendo para que nos abrace el cliente o para que... Yo no hablo del que te diga la mejor experiencia de mi vida o lo que sea, porque esto te puede pasar aquí, te puede pasar en un bar de tapas y está buenísimo que pase así, de acuerdo a cómo llegaste, de acuerdo a qué comieron, a qué recuerdo de infancia, a lo que fuera, ¿no? Si el menú de los hermanos está pensado en mucho recuerdo de infancia, en mucha parte nostálgica, en mucha parte de aprendizaje de antes, ¿no? de cuando estuvieron en cada uno de los restaurantes que estuvieron, yo también tenía que aportar de lo que yo fui aprendiendo en eso, ¿no? En el paso de mi vida. Y aportar digamos, al restaurante como figura, pero también aportar a los equipos. Entonces creo que hay una parte que nos diferencia de muchos restaurantes, que es el nivel de coherencia que hay en el todo. Eso hace que esa revolución emotiva que te digo esté como muy involucrada en el todo. Entonces nadie va a destacar nada del restaurante, sino que se destaca un todo total, que a veces es la atmósfera, que a veces es esa sonrisa a tiempo, que a veces es ese plato que los llevó a la infancia, o ese vino que supimos indicar en el momento determinado. Pero es por ahí. Creo que nosotros nunca vamos a hablarte de tecnología y tenemos mucha, nunca vamos a hablarte de técnica y tenemos mucha, pero porque nuestro objetivo no es vender comida o vinos, es trascender, es vender momentos memorables, como decíamos. Esto es una frase que también dije en Suite, pero es porque realmente lo que pasa es que la gente que se queda aquí
con lo que se queda no es con una de las partes, se queda con un todo muy cerrado, digamos. Cerrado en concepto, ¿no? Esa revolución emocional quizá desde fuera puede parecer que viene de la cocina, pero conociéndote y después de estar conversando contigo me doy cuenta de que al final fue como un engranaje que se unió. ¿Hasta qué punto la sala también ha pasado a influenciar? Es decir, esa parte emotiva, esa vida que tenéis con el cliente, ese cliente que os abraza, ese cliente que siente la experiencia tan viva y tan de una manera tan emotiva, eso llega a la cocina, es decir, habéis cerrado el círculo. Total, nosotros en realidad lo que pasa es que en este restaurante dividir sala y cocina es porque estamos vestidos diferentes y porque yo no corto y ellos no sirven, pero sí, sois un mismo equipo. Claro, es que sí, claro, todo el mundo festeja los goles del delantero, pero nadie dice cuánto atajó el portero. Entonces, en todo esto no, acá es muy importante desde la persona que monta el restaurante hasta el final. Y no tiene que ver con un speech. Lo que quiero decir es que esto se termina notando porque habrá gente que agradece más el servicio, pero también hay mucha gente que agradece esa comida real, que los hermanos tienen ese punto de cercanía y los jefes de cocina que son dos chicos italianos que son la bomba, logran poner en escena, ¿no? Entonces es como la interpretación nuestra tiene que ver con lo que ellos nos dan, pero también ellos se dan de acuerdo al feedback que yo les dé, ¿no? Hay platos, nosotros realmente hay platos que vamos mutando por el aprendizaje de esa evolución del plato y hay platos que no los movemos más. Pero no los movemos más porque creemos que llegamos a lo que mejor podemos hacer, desde el punto de la explicación hasta el punto del sabor, hasta el punto de ejecución. Entonces, sobre eso, no sé cuál es más o menos o hasta dónde llega. Sí es verdad que el círculo está cerrado porque hay muchos cocineros que tienen interacción directa con el comensal. Y no sé, y viene mañana un cliente alemán y enfrente tengo un cocinero alemán y yo mismo hago la broma para que haya conexión entre ellos. La broma o la realidad, el cocinero le lleva un plato, se lo explica en alemán. Digo esto alemán porque justo ahora hay un chico alemán, pero nos pasa cuando viene un chico de intercambio turco y tenés una mesa de turcos. No pasa nada. A mí no me importa esconderles nada porque realmente no tenemos nada para esconder. Y como no hay una subdivisión física en la sala, esto termina siendo como muy lógico, ¿entendés? No se ve forzado en ningún momento. Las cosas pasan porque hay una idea muy buena detrás. Yo siempre intento describirlo, cuando yo empecé a hablarlo, hablaba de la sala como el hardware que nos permite trabajar un software que somos nosotros la hospitalidad. Y el software de servicio puede ser muy bueno, pero si el hardware no te permite tirar ese software, estás complicado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos un hardware que es la locura. Entonces, nos permite ser amenos, precisos y es más, hasta protocolarios en las mesas que exigen protocolo. Adaptaros a cada tipo de cliente. Claro, lo que pasa es que, mira, hace mucho tiempo que yo me fue enseñando el equipo, ¿no? Mi equipo en promedio debe tener, no sé, 26 años, y porque estoy yo y Coldo, creo. Después lo demás... Que subís la media. Sí, subimos la media bastante. A veces no nos contamos para que el equipo tenga una media más baja. Porque en los equipos de fútbol no se cuentan los técnicos, ¿no? Entonces, siempre, bueno, por ejemplo, Albert, que es mi segundo, tiene 28 años. Y siempre intento explicar que a nosotros nos pasan cosas como muy en el día a día vamos viendo, ¿no? Situaciones que nos terminan marcando hitos, ¿no? Y bueno, y esto de los cocineros saliendo a sala era como, bueno, ¿cómo lo aprendimos? O por ejemplo, lo que te decía que me enseñaban los equipos. Hace años viene una chica y me pregunta, ¿por qué le pasan primero las cartas a las mujeres y después a los hombres? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? El protocolo francés. ¿Cómo? ¿Por qué? Le digo. Pero aparte yo diciéndole cómo, ¿por qué? Y después digo, ¿por qué? Tiene razón. Tienes razón. Vamos a hacerlo más fluido. Lo empiezo a pasar de otra manera. Nunca nadie me dijo nada hasta que en un momento un señor me dice, perdón, me están sirviendo primero a mí que a mi mujer. No pasa esto de servir primero porque nosotros llegamos todos juntos a la mesa. Pero me sirvieron agua primero a mí que a mi mujer o algo así. Y yo le digo, sí, perdón, porque señor, usted está primero en la línea y ella va a ir sirviendo todas las aguas. Sí, pero esto... Y le digo, perdón, es que para nosotros son iguales. Y el señor se sorprende, ¿no? Y le digo, pero no importa si usted desea que yo le sirva primero a la señora, le sirvo primero a la señora. Exacto, para nosotros es nuestro estilo, son iguales. Bueno, no es nuestra manera de verlo, pero no tiene que ver con cómo lo veo yo.
o con cómo me lo enseñaron. No es que yo no haya aprendido la lección en algún momento, sino que yo tengo que cuidar mucho lo que piensa mi equipo de nosotros. Y te has cómo piensa mi transformado equipo. a través de tu equipo. Pero claro, porque realmente el señor me decía, bueno, pero si nosotros somos los clientes, digo, yo le estoy diciendo que yo me muevo a lo que usted desee hacer, porque realmente en este restaurante nos adaptamos a muchísimas necesidades, desde el menú hasta necesidades de lo que necesiten, de tiempos, de lo que fuera, nos adaptamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero también lo que yo decía es, está bien, pero yo a mi equipo le tengo que, no se lo decía al señor, evidentemente, yo decía, pero yo a mi equipo le tengo que mostrar que su opinión cuenta y que no es que yo me hago el democrático. Aquí las cosas pueden cambiar, no estamos atados a ningún protocolo determinado. Evidentemente, como te decía en lo primero de todo, es sin perder personalidad, sin poner, o sea, hay cosas que las decido yo, o hay cosas que las deciden los hermanos y nosotros continuamos esa decisión, no va por ahí. Pero sí es verdad que cuando hay cosas coherentes que se plantean y que se ponen en ejecución y realmente a mí me gusta cómo se dan, esto es un ejemplo muy tonto, pero hay cosas que a mucha gente le importan, ¿no? En el día a día, y que si se notan contenidos en un equipo y demás, podemos hacer que ese talento que existe, que lo hay, que es difícil de encontrar porque hay muchos restaurantes, porque hay mucha propuesta, tú seas uno de esos restaurantes en donde la gente quiere venir a trabajar porque en el medio te la pasas bien, porque hay trabajo, es duro, hay presión, pero a la vez hay respeto sobre lo que pensás, ¿no? Y porque puedes ser tú mismo. Yo recuerdo la historia que contaste de una chica que le gustaba la poesía y escribió una poesía de manera improvisada para una mesa. Me pareció, no sé si la puedes volver a explicar porque me pareció... Justamente, mira, voy a hablar de este lugar porque donde estamos ahora es nuestra cava de puros, ¿vale? Y bueno, en algún momento vienen unos clientes que han venido muchas veces y vienen con una persona que era parte de una familia real y estaban comiendo y demás. Nosotros no sabíamos quién era esta persona, pero cuando se levantan, el señor dice, mira, yo les querría regalar un libro, si puede ser firmado y demás, pero firmado por nosotros. Entonces esta chica dice, vale, pero están allá al lado, ¿y por qué no hacemos que estas 4 personas se lleven un libro cada una con una poesía escrita y dividida en 4? Y era la historia de una princesa, porque esta persona venía de la familia real de un lugar. Y fue muy interesante porque, claro, lo que hizo ella fue generar una poesía dividida en 4 estrofas, en donde cada una, si se volvían a juntar en este lugar, iban a poder volver a revivir esa poesía, ¿no? Entonces, todo esto es que teníamos una persona con un talento creativo absurdo, con que nosotros le dejamos hacer y con que el cliente se iba a ir del restaurante recordando esa noche como una noche diferente. Y esto pasó, que lo trajimos aquí a la cava de puros porque ellos estaban fumando un puro, una de las personas, y no entendían lo que estaba pasando. Era como, pero ¿y ustedes desde cuándo se les va la pinza así, no? Eso es una anécdota, hay 1000 anécdotas. Evidentemente, pero esa anécdota lo que muestra es que hay espacio para la creatividad en tu equipo. ¿Qué peso tiene dejar ser y respetar la creatividad de cada uno para mantener motivado y estimulado a un equipo que tiene que trasladar una magia en una sala, que el 70% es cocina, que es una locura, que la exigencia es de muy altísimo nivel? ¿Qué peso le das a ese respeto por la creatividad? A mí me parece que la creatividad, no sé si es el hilo conductor, porque lo que es verdad es que en estos ambientes nosotros no tenemos un alto vuelo de creatividad. Lo que sí le puedo dar es aporte de ideas. En esos aportes de ideas, me parece que hay personas que necesitan volar creativamente, que son personas que necesitan tener alas y demás, pero en eso yo cuando leo clientes y leo mi equipo. Tu equipo también. Y entonces a mi equipo yo le exigiré una cosa determinada a una persona determinada y le brindaré el espacio a otra persona sabiendo, ¿no?, a quién le estoy delegando. Esto es fundamental. Eso sí es verdad que en los años te los van enseñando a hacer. Delegar, controlado, pero delegar, sabiendo que la persona que tenés al lado necesita tener esa parte de apoyo de poder tomar una decisión determinada y si toma una decisión errónea, corregirla o por lo menos intentar decirle cuál habría sido tu punto de vista, pero para mejorar, no desde el punto de... No, en realidad lo que hay que hacer es lo que digo yo. Es verdad que las canas te van dando una parte de sapiencia, que es que ya no te quemas
te quemás, pero no tanto, 2 veces con el mismo fuego, digamos, ¿no? Pero a lo que me refería es, justamente esta persona, para mantenerla el mayor tiempo conmigo, yo buscaba que tuviera esos espacios de creatividad, porque la responsabilidad le iba bien, pero no sé si tanto. ¿Me explico? Bueno, supongo que será como educar hijos, ¿no? Pues que cada hijo es como es. Claro, Y ahí está queda. claro. Entonces, pero también es qué función cumple en el equipo, cuáles son los momentos en donde vos tenés que pelear para que esa persona no baje a un lugar que no quieres que esté. No bajes, me refiero a eso. Hay personas que en los equipos transforman la energía. Entonces, si esa persona tiene la energía baja y vos vas a hacer que el equipo tiene energía baja, lo que hay que hacer es o levantamos la energía de esta persona o la ponemos a hacer algo que no me genere esa energía en el equipo. O al revés, si sabemos que está muy arriba y que viene muy, muy creativo o que viene muy ejecutivo y demás, el mejor rango con el mejor ayudante y que los demás vean que se puede hacer algo así, ¿no? Eso es muy importante de entender. También es verdad que el tiempo me fue enseñando muchas cosas, pero a mí nadie me enseñó a generar equipos, ¿no? A veces lo hablo con gente que trabaja de esto y es como, bueno, ¿y vos cómo lo haces? Y bueno, mirá, yo veo esta manera, yo veo la otra. No hay una sola manera. ¿Cuál es tu manera, Pablo? Es que no la sé, te digo. No tengo una manera determinada. Yo lo que ¿Qué sí diría aprendí, tu equipo o qué dice tu equipo? espero que no hablen. No, yo sé que, mira, una cosa que es muy interesante es, justamente lo hablaba el otro día con una persona, que es, en el paso del tiempo yo me fui dando cuenta de que evidentemente Pablo fue cambiando, no sé si a mejor o a peor, pero intentando no repetir errores y demás. Una frase que siempre repito es que a mí mis jefes buenos me enseñaron un montón, pero los malos me enseñaron más porque me enseñaron lo que no tengo que hacer. Y lo que yo entendí, en su momento cuando yo estudié liderazgo o alguna cosa así, había entendido que el líder tiene que ser, que no puede ser un líder constante. Es decir, vos tenés que adaptar tu tipo de liderazgo al momento del equipo, a la persona, ¿no? A cada uno de ellos por separado, adaptando y aprendiendo de ellos qué es lo que necesitan en cada uno de los momentos para lograr lo que nunca lográs, que es el equilibrio, ese punto de balance en donde todo se da como muy fluido, ¿no? De la fluidez podríamos hablar en este restaurante porque me parece que eso es una de las cosas que nos destaca. A nosotros nos gusta mucho hablar de fluidez. Creemos que el flow que se genera tiene que ver mucho con esto de que la gente esté muy metida en un todo y en ese todo empiece a circular, ¿no? Esto también lo hablamos en la ponencia. En un momento la nave se empieza a levantar y el restaurante está lleno y vos ves que nadie corre, que no hay gritos, que la gente sonríe, que los platos llegan a tiempo, que el vino llega a tiempo y es como todo buenísimo. Y la gente al final termina agradeciendo muchísimo eso, ¿no? Pero ¿cómo sucede eso noche tras noche? ¿Cómo logras reproducir esa magia? Porque no lo logras tú solo, evidentemente. Exacto, estás con yo un iba a decir, equipo. yo no logro nada. Tú no En logras realidad, nada, pero soy un eslabón más. pero lideras al equipo. Eso está claro, pero mira, a mí cuando la tecnología se ve mucho, ya no me gusta tanto. Cuando los líderes se ven mucho, tampoco me gustan tanto. ¿Bien? Y repito, no es falsa humildad. A mí me parece que nosotros tenemos que ser una parte muy importante para generar que vengan otros como nosotros detrás, inclusive mejorados, porque han aprendido lo que nosotros hacemos mal también. Y estar un poquito más arriba en cuanto a la percepción de lo que queremos ser. Es decir, nosotros tenemos que ir indicando el camino. Y no un camino que tenga 100.000 millones de... Porque el mundo te va indicando que no puedes tomar decisiones muy a largo plazo, excepto 4 o 5 restaurantes que lo hacen así, que siempre serán referentes para mí, hablando de restauración. Pero porque las personas que están en esos restaurantes saben tomar decisiones a largos plazos. ¿Cuáles son tus referentes? No sé si referentes míos, porque en realidad no trabajé nunca con ellos, pero sí personas que me gusta escuchar. Evidentemente, Josep Roca es una persona que me gusta escuchar, ni hablar de Joan Carles. De hecho, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Marta Campillo, me encanta, porque me parece que no solamente nos podemos referir a personas que ya tienen los logros y demás, y no porque Marta no tenga logros, tiene un montón, pero sí me parece que tenemos que apostar a que haya referentes jóvenes, ¿no? Alguna cosita, siempre, cada uno con su impronta, cada uno con su escuela, cada uno con su propuesta, ¿no?
No podemos ser bueno, por ejemplo, Xavi Alba, que también está aquí en la ciudad, y que Barcelona tiene un juego de eso súper interesante, porque nos permite tener personas que pensamos muy diferentes, propuestas que tienen pero una complejidad completamente diferente, y que el cliente puede disfrutar en la misma semana de 5 propuestas que son tac, 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 tac. Y tiene que ver también con los referentes. Pero repito lo que te decía bueno, veníamos hablando de otro tema. Me movía que a mí me parece que los referentes tienen que estar dentro del equipo, ¿no? Y en esto, el tiempo me vuelvo a una pregunta que me hiciste antes, que es, ¿qué pensás que dicen los equipos de vos? Yo no sé qué dirá mi equipo actual. Sí sé lo que dicen mis equipos anteriores, porque en el tiempo me van llamando para pedirme algún consejo, me van diciendo, che, Pablo, mirá, estoy pensando en hacer esto, ¿cómo lo ves? Si alguien no te ve como una persona en la cual le pudiste enseñar cosas o le pudiste ayudar, porque yo no sé cuánto enseño y cuánto dejo de enseñar, pero sí que lo pudiste ayudar en momentos, que supiste ayudar ese momento de vida, que supiste ayudar ese momento no sé, de vida profesional también, ¿no? Todo eso hace que cuando van creciendo, van teniendo hijos, van teniendo situaciones, sea diferente, ¿no? Y lo puedas ayudar desde otro lado. Entonces, si ellos te llaman, y algunos me llaman todavía, gracias a Dios, me siento que el trabajo no estuvo tan mal hecho. Pues tu trabajo no estuvo tan mal hecho, y además tienes como el título del chico de las 3 estrellas, ¿no? Porque en 2022 ganáis la 3ª estrella en Cocinar Hermanos Torres. ¿Cómo fue ese momento? Grandioso, porque había muchas personas cuando yo entré que nos decían que con Bambas era difícil ganar 3 estrellas. Y yo les decía que en realidad no hay nada que indique que puedas ganar las 3 estrellas. Para mí, la guía es algo muy interesante en cuanto a que vos podés estar de acuerdo o no con las decisiones que tomen o que dejen de tomar, pero realmente es súper objetivo. Nosotros no sabemos quién viene, nosotros no sabemos en qué posición estamos, no sabemos qué piensan de nosotros. Entonces lo que hay que hacer es, en el medio, disfrutar el camino. Me había pasado antes de no disfrutar tanto el camino por perseguir un objetivo. Yo aquí me parecía que era decantador. Se decantaba. Pero se decantaba, no vengo de chulo, ni mucho menos se decantaba porque el proyecto está buenísimo, porque lo que pasaba todos los días estaba bueno, porque había muchos clientes que repetían y les gustaba, y sigue habiéndolos, gracias a Dios. Y entonces, si nosotros teníamos una idea, ya habíamos ganado el premio, ¿no? Después de todo, estos premios, tanto este como cualquier otro que ganemos, no pueden ser el objetivo, tienen que ser como, ¿no?, el alcance. ¿A qué llegás? Es como la consecuencia, ¿no? Creo que lo decía el otro día Isra, creo. A mí los premios me parecen un buen, valga la redundancia, una buena recompensa para los equipos, pero yo creo que que es un punto de vista de alguien en un momento determinado, y yo tuve la suerte de estar en esos equipos en unos momentos determinados, como te dije al principio de las charlas. Las cosas me fueron pasando. Y la nave de los sueños ya era la nave de los sueños antes de la 3ª estrella. Y antes de que llegara yo, seguramente. Antes de que llegara yo flipo con el restaurante. Entonces, la 3ª estrella es un gran momento para todos nosotros, pero también no deja de ser algo que nos tiene que seguir motivando. Es decir, yo prefiero seguir teniendo clientes satisfechos y concretos que bueno, más estrellas no se pueden ganar, pero que luchar por si soy el más estrellado o menos estrellado. Tuve la suerte de pertenecer a 2 grandes casas y estoy muy contento donde estoy. Pues Paula, antes de terminar, querría cerrar con algunas preguntas de lo que llamamos el cuestionario Soler, que es un pequeño homenaje a Julie, el alma de la sala del Bulli, alguien que entendió la hospitalidad como un acto libre, irreverente y profundamente humano. Creo que bastante alineado con tu punto de vista también. Y este cuestionario busca pues mostrar un lado más íntimo, divertido y diferente de quien se sienta aquí, más allá de las zapatillas y las 3 estrellas. Así que te pregunto, ¿a quién te gustaría sentar hoy en la mejor mesa, si es que tenéis una mejor mesa en Cocinar Hermanos
difícil escoger la mejor mesa. Después está muy bueno contestar un cuestionario Soler, porque no lo nombré como referente porque realmente yo no tuve la oportunidad de tener contacto con él, pero sin dudas, después de todo lo leído y después de todo lo que vemos de su figura... y ver la escuela que he creado. Él es, sin dudas, el iniciador de esto que digo que es la revolución emotiva. Total. Sin dudas. Entonces, por eso digo, no, es muy loco. Ahí sí tenés un referente, pero ese referente marca una era, ¿no? ¿A quién sentaría? Voy a decir los de siempre, ¿no? Mis viejos, mi hermana, mi familia, evidentemente. Pero a todos ellos ya los senté. Como algo difícil de sentar. Es que me gustaría volver a sentar a Franz Strohmeyer, que es un productor austríaco. Una persona integral, me parece algo magnífico. Volver a sentar, es decir, ya estuvo. Sí. Sí, me hubiese querido sentar con él, pero no. No se dio. No me funcionó. No se dio. Y si Pablo Sacerdote fuera una canción, ¿qué canción serías, Pablo? La vida es una tómbola. Manu Chao, Manu Chao. Manu Chao. Sí. Divertida. ¿Y cuál dirías que es tu rasgo principal como anfitrión? Aunque creo que la podría responder yo, pero quiero que la respondas tú. A ver, tú primero y yo después digo para mí cuál era. A ver si coincidimos. Como anfitrión, ¿no? Como anfitrión. No como cliente, está claro, sí, eso. Como cliente me lo reservo. No hay ningún problema. Sí. Sabemos que la exigencia a veces es mal concebida. Como anfitrión yo diría que la mirada afiladísima y lúcida. Tienes una mirada muy lúcida. O sea, interpretas, creo que eres muy analítico. Yo creo que la mirada es algo, esta mirada filosa en donde nosotros podemos percibir cosas del cliente, siempre se tiene que tener o se puede lograr a través de mucho conocimiento con los años. Es decir, vos para tener las armas para defender cualquier necesidad del cliente o de la persona que tenés enfrente, vas a necesitar tener el conocimiento para poder estar a la altura de lo que el cliente pretende. Entonces, si alguien necesita un cóctel, yo trabajé muchos años de esto, o si alguien necesita una parte emotiva, y hace muchos años que trabajo con gente, entonces más o menos vas viendo por dónde quieren. Yo creo que los grandes jefes de sala del país la tienen esa mirada y es algo que sí compartimos porque me parece que por ahí van esas grandes experiencias que tienen un plus, ¿no? Pues sí, evidentemente una mirada, digamos, entrenada, afilada, pero con mucho conocimiento detrás para poderse adaptar. El conocimiento siempre es importante y más en este tipo de restaurantes en donde vos no sabés quién tenés adelante. Es decir, ese cliente puede tener muchísimo conocimiento o hay clientes que vienen a sacar una foto o hay cliente que tiene una concepción diferente por una cuestión de culturización. Es decir, un cliente que tiene diferente origen va a pretender una cosa u otra del servicio, del plato o de la sal, lo que fuera, ¿no? Entonces, sobre eso tenemos que trabajar muchísimo. Nosotros ya sabemos a qué cliente hay que reducir el nivel de sal, porque no aceptará un X sabor. Lo tenemos claro. Pero eso nos lo enseñó el conocimiento y la experiencia, ¿no? ¿Y tenéis alguna superstición o ritual de secreto así antes de empezar el servicio? Más que secreto, no, ahora ya no hay secreto porque el OM, que es un ritual que hacemos los últimos servicios de cada semana, yo decía que los chicos de mi equipo permeabilizan conceptos, o sea, nos van metiendo ideas, pero también el cliente. Y en este caso es de una mesa que vino, que hacía un OM en la mesa, terminó derivando a que por una carga energética lo hagamos todos los últimos servicios de la semana. Pero bueno, yo soy bastante cabulero en mí, porque no sé, el boli siempre tiene que estar en el mismo lugar, muchas cosas que tienen que ver conmigo, siendo argentino y supersticioso. Y hay algo que yo decía y que siempre intento explicar, que es el agradecer, ¿no? Hay una frase, vos hablaste mucho de magia y yo siempre digo gracias por la magia desde hace muchos años, y el agradecer me parece algo muy importante porque a veces no fuimos enseñados con el agradecimiento, solamente con el castigo ante un hecho determinado. Y nada, hay muchas cosas que hacemos muy bien y que no solamente en este restaurante, muchos, pero para mi equipo yo tengo que ser agradecido. Son personas que dejan mucho de sí, con sus pros y sus contras, con sus virtudes y sus defectos, pero dándolo todo por un equipo, entonces está bueno eso. Sí, que tu ritual es agradecer antes de empezar el servicio. Sin dudas. ¿Y por qué o por quién brindas hoy?
Yo brindaría por mis hijas. Brindaría por mis hijas porque creo que son las que evidentemente mi mujer también está, pero mis hijas no eligieron con quién están. O sea, no eligieron a este padre que tiene servicios de noche, que cena con ellas muy de vez en cuando. Entonces, sí, por mis hijas. Y recomiéndanos una mesa para reservar a través de The Fork, Pablo. Mira, ¿Algún proyecto interesante? Estuve mirando, yo te voy a decir dos cosas de amigos que a mí me parecen interesantes de visitar, porque las dos personas que lo llevan son personas en las que confío. Confío me refiero a que son proyectos que me parece que tienen ojos y cara, ¿no? Una cosa que está recién abriendo en Barcelona, que es Mineral, el restaurante que abre Oliver Peña junto con Chris. Nada, es súper embrionario, abrió hace súper poquito, así que si hay que hacer reserva van a tener que tomarse el tiempo porque seguramente estén muy llenos los chicos ahora. Y después un restaurante de un amigo que se llama David Andrés, que se llama Sometritas en Igualada. Esto es un restaurante, es un Bipurman mucho más informal, pero de una familia que quiero mucho y con una persona son muchas personas con talento en esa familia, pero David tiene un talento especial. Pablo Sacerdote, ha sido un placer enorme escucharte y tener esta conversación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto ha sido En la Sala, un podcast de The Fork. Nos vemos en el siguiente episodio.